Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. ¿Han escuchado hablar del humanismo mexicano? ¿Han escuchado hablar de la nueva escuela mexicana? ¿Han escuchado hablar de padres que envían a sus hijos a las escuelas para que se los devuelvan cual si fueran productos terminados? De eso vamos a platicar, de los peligros que implica para las familias y de los peligros que implica para la nacionalidad mexicana, para la patria, para la integración nacional, este trío de conceptos. Humanismo mexicano, nueva escuela mexicana y las aulas como receptoras de sujetos que se van a devolver cual si fueran productos. Tengo el honor y el placer de presentarles a la activista católica, a la colega comunicóloga Mariana Benavides, quien ha estudiado y sigue y seguirá estudiando estos temas. ¿Por cuánto tiempo? Solo Dios lo sabe, Mariana. Muchísimas gracias, eres bienvenida. No, al contrario, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Siempre, como yo les digo a todo el mundo que me hace el favor de invitarme a sus espacios, siempre es un honor estar y poder seguir transmitiendo este mensaje que yo lo veo de suma importancia, sobre todo para los padres de familia y sobre todo para los padres de familia católicos, porque creo que a final de cuentas a nosotros es a los que nos toca dar esta, yo digo, guerra espiritual, no batalla cultural. Una guerra espiritual. Y sí, nos toca a los padres, nos toca a los abuelos, nos toca a los tíos, porque las nuevas generaciones, por obvias razones, carecen de la madurez en todos sentidos para darse cuenta de la amenaza que se cierne sobre ellos, de los peligros que están encima de ellos. Entonces, yo te ruego, así con esa franqueza, con esa claridad con la que lo expones, que le compartas a nuestra audiencia, a quien hace posible la existencia de este canal, que le expongas de pe a pa, de la A a la Z, de qué se trata, que nos eduques, que nos guíes, por favor, aunque sea una serie de programas, si tú estás de acuerdo con ello. Por supuesto que sí, por supuesto, yo encantada de la vida, porque como les digo, siempre tengo, hace poco estuve con Alasraqui, me invitaron, y me decía al final del programa, me decía, es que me dejaste enojado, y yo, sí, tengo ese efecto. Normalmente sucede cuando la gente no entiende las cosas que se enoja, porque es normal, ¿eh? O sea, tampoco es de extrañarse ni nada. Y no es un tema sencillo, es un tema que tiene que llevar una progresión. ¿Por dónde voy a arrancar? Creo que lo dejaste muy claro. ¿Qué es esto del humanismo mexicano? Mientras esta gente trata de venderlo como humanidad, como tener este trato cálido, como el acercamiento al ser humano, es totalmente falso. El humanismo mexicano viene de un movimiento filosófico que se llama humanismo. ¿De qué se trata el humanismo? El humanismo se trata, para nosotros católicos, de quitar a Dios del centro. El humanismo le quiere hacer creer al hombre que el hombre es Dios y que el hombre tiene la capacidad de cambiar la realidad. Esto suena muy loco, pero es muy real. Nosotros católicos tenemos perfectamente claro que el único que si mañana se le antoja y da un aplauso, como lo hizo en los 7 días que creó el mundo, es Dios el que puede hacer esas cosas, no nosotros, porque Dios nos prestó la tierra para habitarla. Este mundo no lo prestó él para estar aquí. Pero yo no soy capaz de crear un árbol, no soy capaz de crear vida nueva generada, no como mujer de crear una vida humana, no, de decir, hoy se me antojó y voy a hacer a todos los árboles morados. No puedo, no tengo esa capacidad, por más que yo quiera. El
humanismo dice, el hombre es como Dios. Entonces los hombres seremos como dioses. Este humanismo mexicano que le quiere hacer creer a los mexicanos en específico, que si ellos todos al mismo tiempo se ponen de acuerdo, el mundo va a cambiar. Es por eso la cuarta transformación. Y entra un concepto que yo siempre lo menciono, que esta gente sí piensa así, que se llama la intersubjetividad universal, Jorge. ¿De qué se trata la intersubjetividad universal? Si todas las mentes al mismo tiempo se ponen de acuerdo, la realidad cambia. Pero que no falte una, Jorge, tienen que ser todas al mismo tiempo. Y entonces en ese momento, la realidad cambia. Ese es el humanismo mexicano. ¿Cómo lo podemos hacer visible para la gente? ¿Qué nos pasa cuando oímos a la gente que apoya a Morena hablar? Nosotros decimos, ellos ven un México que yo no veo. Ellos están viendo algo que yo no veo, porque tú los oyes hablar y, claro, ya tenemos mucho dinero y el país es próspero y el sistema de salud funciona. Y dices tú, ojalá, como que yo no veo eso. Entonces, ¿por qué según ellos no se ha podido ejercer esta intersubjetividad? Porque todavía vemos gente que no nos compramos esa historia. Lo dijo Luis Alcalde hace 2 semanas. Y ahí me votó a mí mucho, tú te acordarás, porque todo el mundo nos reímos o nos enojamos, o todo el mundo reaccionamos. Donde gobierna Morena no hay baches. Donde gobierna Morena no hay inseguridad. Donde gobierna Morena todo está en orden. Dices tú, ojalá, ¿cómo? Imagínate, ahí está la comprobación de que esta gente sí piensa así. ¿Por qué? Vamos a suponer y poner el ejemplo de la Ciudad de México. Si todos ahorita en la Ciudad de México, todos al mismo tiempo dijeran, ya no hay baches, los baches dejan de existir. ¿Por qué? Porque la gente ya no los va a ver. Así piensa esta gente. Ese es el dichoso humanismo mexicano. Asúmete como Dios, asúmete con esa capacidad de transformar el mundo a tu antojo. Entonces, no, señores, no se compren el cuento del humanismo mexicano. No hablan del humanismo católico, que nosotros como católicos sí tenemos la obligación, y la tenemos, Jorge, de tratar con humanidad a todas las personas, de dar y de apoyar a nuestro prójimo. No, 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 no. Este humanismo que ellos venden, y por eso es la cuarta transformación, es asúmete como Dios y cambiemos la realidad. Loco, para mucha gente sí, para nosotros como católicos, ahorita yo creo que este panorama dejó claro de qué se trata el humanismo mexicano. Pero, sí, sí, muy claro, pero es una gran mentira. O sea, Por supuesto, el hecho de que los 135 o 140 millones de habitantes, bueno, incluyendo a los bebés, en fin, el hecho de que digan ya no hay baches, pero los baches sigan allí, en realidad es un gran engaño. O por sea, supuesto, es el triunfo del relativismo, por es el supuesto. triunfo, yo le llamaría, si me equivoco, jálame las orejas, no pasa nada. Yo le llamaría, es el triunfo del idealismo sobre el realismo. Y al hablar del idealismo, me remito a Descartes, y al hablar del realismo, me remito sobre todo a Santo Tomás de Aquino y a su antecesor, que no tuvo la gracia de la fe, que es Aristóteles, pues. Entonces, eh, es verdaderamente mm, alucinante, y perdón por la expresión, ver que te dicen una cosa, que la compran y la defienden. Tu servidor veía ayer, un servidor de ustedes veía ayer a un grupo de más o menos 25 30 personas de la tercera edad haciendo fila en el Banco del Bienestar, en esos banquitos, y no estoy
de ninguna manera defendiendo a Ricardo Salinas Pliego, que él dice banquitos, pero haciendo fila para que no les descuenten 31 pesos. Entiendo que 31 pesos son un litro de leche o un poquito más, un litro de leche y medio Una kilo bolsa de arroz, vamos a ponerlo así, una bolsa o de una arroz. bolsa de arroz, pero estaban ahí parados, sin atención, sin consideración. Vamos, En el sol, sin agua. Si eso es el humanismo, por eso ahí es donde tenemos que poner nosotros en una balanza y darnos cuenta que ellos no hablan de humanidad ni de caridad a las personas. En ningún momento le están hablando así. no. ¿Dónde está? Entonces, ese es el humanismo mexicano. Por eso hay que profundizar en estos conceptos y entender desde dónde están vendiendo este humanismo. Y es complicado, Jorge, pero te puedes ir a más ejemplos y más ejemplos. Yo puse dos. Uno, lo que dijo Luis Alcalde, y dos, la actitud de los adoradores de Morena o chairos. Que tú dices tú, en un mundo que yo no veo, estos ven una cosa que yo no veo, y ahí es cuando yo le digo a la gente, y me lo van a entender, sobre todo en este canal me lo van a entender perfecto, son mesiánicos. Ellos creen que nos están salvando, porque aparte tratan de convencernos de que esta es otra realidad. Pero los chairos no son tontos, son mesiánicos. Ellos se sienten Pe- salvadores de nosotros. Perdóname que te interrumpa, pero aún dentro de la cuarta transformación, Ujú. pues en realidad no veo que todos los seguidores de la cuarta transformación estén metidos en el balcón central de Palacio Nacional, Ah, no, 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 vitoreando a la no, mujer indígena. O sea, no. no caben, no, no es posible. Y hay niveles. Ayer cuando yo escuchaba a la señora presidente decir, llegamos todas, decía yo, llegamos todas las que le convienen a ella. Es curioso. ¿Por qué alguien como yo, conservadora, católica, no tiene espacio? ¿Por qué? Pero Porque ayer todavía, ayer, no ayer, porque ayer no hubo mañanera, antier, todavía antier, lo dijo. La gente conservadora no entiende esta nueva transformación. Pues yo no entro en ese grupo de mujeres porque soy mujer, pero yo no entro. oye, perdóname que te interrumpa, pero al vitorear a las mujeres indígenas, porque ellos utilizan, como todos o la mayoría de los políticos, la generalización, le atribuyen a todo el grupo una determinada atribución, calidad, cualidad o lo que sea. Ujú. Vivan las mujeres indígenas. ¡Wow! Pues entonces, que viva Doña Malinche, ¿no? A ver, ¿cómo responde a eso? No va a responder, no va a Claro que responder no. porque los indígenas son un recurso sumamente olvidado en este país, sumamente olvidado. Y si alguien, y esto es algo que no les gusta a estos decolonizadores ahora de moda, si alguien le dio ese verdadero valor al pueblo indígena, fueron los españoles y fue la Iglesia Católica. Le regresaron la dignidad a los pueblos indígenas. ¿No les gusta escuchar eso? No, porque entonces nosotros necesitamos decolonizar. Yo el otro día le hacía una referencia a mi hija, de repente soy muy sarcástica, y vamos platicando, mi hija y yo. Mi hija tiene 27, y de repente le decía, estábamos platicando esto de la decolonización, porque luego todavía de repente, como a todos los jóvenes y a muchos les resuenan ciertas cosas, y Jenny me dice, bueno, mamá, pero es que los españoles también hicieron muchas cosas. Vámonos por partes. Si los españoles no hubieran venido a México, si la Iglesia Católica no hubiera venido a México, hoy por hoy andarías en taparrabos y hablarías náhuatl. Y andarías matando con resorteras, sordas, lo que sea, animalitos para sobrevivir y cosechando en el campo. Eso es la realidad, Jorge. No les gusta oírlo, pues es la realidad. Oh, perdóname que te interrumpa, no suelo hacerlo, pero
Es que lo planteas de manera muy interesante. O ya no existiríamos. Exacto. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó en Canadá? Lo que hoy es Estados Unidos y lo que hoy es Canadá. El mejor indio es el indio muerto. Y sin embargo, la Iglesia Católica les guardó, les formó, hubo quienes siguieron conservando sus tradiciones, está bien, ¿no? ¿Quiénes son en este momento? Y lo digo abiertamente, esas leyes de usos y costumbres en México son las que permiten a los menores de edad casarse. ¿Qué gente en la Iglesia Católica permite a un menor de edad casarse? Nadie. Esos usos y costumbres permiten que tengan muchas esposas. Díganme en dónde la Iglesia aplaude no, la bigamia, la poligamia, en ninguna parte. La mutilación genital femenina. Totalmente. Y vienen y dicen que nosotros somos los que estamos mal, Jorge. O sea, entonces te digo, tenía esta discusión y ya cuando le planteé todas estas cosas me decía mi hija, no mamá, pues sí tienes razón. Dije, lo que pasa es que al mexicano, y sobre todo, no tanto al mexicano en general, sino a esta gente progresista, le conviene generar un enemigo imaginario, y ese enemigo imaginario es España. ¿Contra quién supuestamente vino España? Contra los indígenas, cosa que es totalmente falsa. Y la gente aún hoy le cuesta mucho trabajo entender. La dignificación de los pueblos indígenas, quien se lo dio fue la Iglesia Católica, al menos en México. Al menos en México sí. Oh, no, es que, bueno, si seguimos creyendo en el cuento de los cristalitos, carajo, pues es que no estamos estudiando nada. Es que les dieron espejitos y con eso los compraron, por Dios, por Dios. Volvieron a mucho, de ahí el mestizaje y de ahí tú y yo que estamos hoy sentados frente a la pantalla. Esa es la realidad de nuestros pueblos. Pues, ¿por qué nada más le tengo que agradecer a una parte de la historia? ¿O por qué tengo que sentir que porque hubo este mestizaje, yo estoy sometida? ¿Por qué? Preferiría, y yo le digo a mi hija, ¿preferirías andar en taparrabos? No. Ah, bueno. Entonces hay que agradecer en su justa dimensión tanto a la Iglesia Católica como a España. Conmigo se enojan mucho porque yo les sigo diciendo la madre patria, porque es la madre patria. Sí, claro. Punto. Se Por acabó. supuesto que es la madre patria. Es más, oye, si los indígenas, los nativos de estas tierras, hubieran considerado que era mejor que los siguieran sacrificando, que les siguieran extrayendo los corazones, etcétera, a que el mismo Dios se sacrificara místicamente en el tabernáculo del altar, la conquista no se hubiera dado. Más que conquista, fue una especie de colonización en el sentido de fundar, de fundir dos culturas en una mejor. Exacto. Y esto es algo que, eh, y por qué hice este brevario, esto es algo que se combate directamente en la nueva escuela mexicana. Este es uno de los temas, porque vaya que combaten un montón, ¿verdad? Pero esto es uno de los temas del cual, Jorge, todos los libros tienen referencias. España es mala, a la conquista fue mala, a los indígenas son los buenos. Es terrible, terrible, y lo digo con conocimiento de causa, lo que están haciendo en la mente de nuestros niños. Tengamos claro para empezar algo. Cuando yo digo que esta educación es netamente socialista, lo digo tratando de explicar lo siguiente. El socialismo siempre tiene al victimario o al opresor, como lo describía Marx y Engels y toda esta sarta de idiotas, que es el burgués, y al oprimido, que es el proletariado. ¿Qué hicieron en nuestros países altamente católicos, donde no nos sentíamos en esa opresión porque no vivíamos el feudalismo de Europa? No lo vivíamos, esa es la realidad.
¿Qué hicieron? Esta bola de locos, porque son locos estas personas, locos y luciferinos, hay que tenerlo claro y decirlo puntualmente. ¿Cómo le vamos a llegar a esa gente para convencerlos? Entonces, pasamos a la siguiente iteración. Hombre, mujer. Tenemos que enfrentarlos, tenemos que pelear y nace el feminismo. Pero sigue siendo el opresor, que es el hombre, contra la oprimida, que es la mujer. Y entonces vendieron el cuento de que había que liberar a todas las mujeres. No bastaba ahí, porque ya tenían libres a las mujeres. Cosa que fue muy a propósito, Jorge, porque estos señores tienen dos pilares, destrucción de la familia y quitar a Dios del centro. Y quien no me crea, vaya a leer los libros de Engels, del origen de la familia, el Estado, y vayan y léanlo. Y lo dice claramente, lo dice puntual, no lo esconde. Esta gente es descarada y hay que tenerlo claro. Entonces ya sacan a la mujer con este empoderamiento y esta liberación, la sacan del poder, porque el papá pues, era el que le daba orden a la familia, pero la mamá era la que le daba estructura y valores a los hijos. Necesitaban sacar a la mamá y entonces empoderaron a la mujer. Bueno, no quedaron ahí. Ahora había que generar todavía una más. Y entonces tenemos a los heterosexuales, hombres y mujeres, contra toda esta sarta de perversiones del lobby LGBT, contra los homosexuales, en todas sus ramas, porque ya ves que ahorita te puedes identificar hasta como árbol, ¿verdad? Bueno, en fin. Y tienes otro enfrentamiento. Y crean todo este lobby LGBT y crean toda esta ideología de género y saben, que lo tienen claro, que pervertir a la gente o a los niños en específico, no darles este desarrollo conductivo conductual, sino traer la sexualidad al frente. En ese momento el niño anda en todo menos en misa, diríamos nosotros. El niño, si está pensando en algo que no corresponde a su edad, como la sexualidad, en ese momento el niño no está absorbiendo conocimientos, literal. Entonces, no bastaba esa, Jorge. Generan al padre, que esta es la más grave y es la que vive en la nueva escuela mexicana, contra el hijo. Dice, cómo está diseñado esto? Así. El padre tiene dinero, tiene el poder, tiene el control sobre el hijo. El niño no tiene personalidad jurídica, el niño no tiene dinero, el niño vive sometido. Qué rápido se crea un victimario y una víctima. Y entonces, ¿qué hace la nueva escuela mexicana? Es el enfrentamiento constante de los padres con los hijos. Tú agarras cualquier libro de la nueva escuela mexicana y todos tienen liberación, emancipación, libertad. Ah, caray. El otro día yo lo ponía en un tweet. Porque viste que estos días, a raíz de la muerte de Charlie Kirk, muchos papás, muchos activistas sacaron videos de niños manejando armas en Estados Unidos. No, están criando asesinos. Y yo, ¿cómo por? ¿Cómo por? ¿Y a qué voy? Si tú liberas al niño, ¿y cómo lo liberó Morena? Porque Morena ya los liberó, ¿eh? Quiero que lo entiendan eso y lo tengan bien claro. El niño se veía sometido al papá porque no tenía dinero. ¿Qué son todos esos programas sociales? Y entonces, ahora el padre y el niño están en igualdad de condiciones. Tú explícale al niño que no puede vivir con 6,000 pesos cada 2 meses. El niño no lo va a entender. No lo va a entender porque no saben matemáticas, porque no saben economía, porque no entienden de estas cosas. Pero él se ve con dinero en la bolsa porque cosa muy importante. Hay que acordarnos que López Obrador dijo que estos apoyos ya no se le daban a los papás, sino que se le entregaban a los niños directamente. Y entonces, mágicamente liberaron a los niños. Y tienes a los niños peleados con los papás porque se sienten con la capacidad económica de enfrentar a los papás. Y lo dice Freire. Freire es en quien está basado, Paulo Freire,
Un teólogo de la liberación, que para nosotros católicos conocemos, es así como, te pone los pelos de punta. Un teólogo de la liberación que llevó el marxismo y la teología de la liberación a la pedagogía. Y lo dice claramente en sus libros. La pedagogía del oprimido, clarito lo dice. Aquí se trata de liberar a los niños. ¿Cuál era el primer paso? Lo económico. Y ahora, papás que nos están escuchando, no crean que ellos van a mantener a sus hijos, ¿eh? O sea, no, 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 señores. O sea, el gobierno no pretende que agarres tú y digas, ahí está mi chamaco, hágase bolas con él. No, no, no. Tú vas a seguir manteniendo al niño creyendo que el niño te está escuchando, pero el niño va a responder a los intereses creados en las escuelas. Dime hoy que papá no ha escuchado esta frase. Muchos, ¿eh? Yo no te pedí nacer, ahora es tu obligación. Ya no hay esta cuestión de agradecimiento con los padres. Se acabó eso. A estos niños que dicen, ¿qué? Aquí nos tenemos que poner de acuerdo porque mi opinión también cuenta. Y no estoy diciendo que no cuente, puedes escuchar a tus hijos, tienes la obligación de escuchar a tus hijos, pero aquí el que tiene el conocimiento, la experiencia y la última palabra debería de ser el padre. Están enseñando a los niños a imponerse por encima de los papás. Eso está pasando en las escuelas de México, Jorge. Y es algo que a la gente le cuesta mucho trabajo entender. Anticatólico, totalmente. Tú que conoces más de historia que yo, muy seguramente. ¿Cuánto le hubieras dedicado tú a hablarle a los niños de la guerra cristera? Porque fue una guerra muy importante en México. No, bueno, es que es una guerra de las torales en este país. Okay. Tan lo fue que incluso, enseguida respondo a la pregunta que tú me haces, Ujú, ujú, tan lo fue que incluso se movilizaron las élites para doblegar a la jerarquía alta y baja de este país, ujú, porque la guerra cristera lo que perseguía era instaurar un país católico que no dependiera en lo económico, en lo financiero, en lo educativo, en las leyes liberales, de nadie. O sea, era sacar a México del orden mundial vigente en ese momento y que de hecho sigue vigente con otros matices. ¿Cuánto le dedicaría? Pues en un año lectivo me atrevería a decirla, me atrevería a proyectar así, abuelo de pájaro, que le dedicaría al menos un semestre o un año. ujú, Porque no podemos entender a México sin la guerra cristera. ujú. Entiendo que ahora la guerra cristera está hecha a un lado, ¿no? Que creo que Una página. una página, mira, En todos los libros. Una página. Una página. No así. Te encuentras, la Iglesia Católica hizo, la Iglesia Católica esto, el equiparar el paganismo con la Virgen María, estos rituales, porque les enseñan a hacer brujería. ¿les enseñan a hacer brujería? No estoy exagerando, porque hay curiosamente, un caso en Coahuila, bueno, en toda la República, pero empezó en Coahuila. Nos habla una mamá y nos manda unas fotos y nos dice, mira lo que le encontré a mi hija en su cuarto, limpiando, ¿eh? O sea, no fue que la mamá se metiera porque sospechara algo, no, no, la mamá andaba limpiando y salió este cuadernito con grimorios. Y dices tú, ¡oh, caray! Entonces empezamos a revisar y le dijimos, oye, haznos un favor. Cuando llegue la niña, pregúntale que de dónde sacó esto. Bueno, llega la niña, la mamá nos marca en una videollamada, la niña llorando en un estado de ansiedad y de miedo tremendo.
Digo, a ver, cálmate, cálmate, nadie te está juzgando, queremos saber qué pasó, por qué tienes esto. Dijo, es que les pido un favor, y volteaba con la mamá y le decía, no le vayas a decir a la maestra que encontraste mi libro. Y nosotros desde ahí, pum, te brincan las alertas, ¿no? Cuarto de primaria, te estoy hablando cuarto de primaria la niña. Dice, este libro secreto, lo estamos haciendo. Y la maestra nos dijo que esto no se lo teníamos que decir a los papás. Ah, caray, como por. Papá tiene derecho a estar enterado de absolutamente todo lo que esté haciendo su hijo. Y entonces lo empalmas, porque a los niños se les habla todos los años, desde primero de preescolar hasta preparatoria, de sus derechos. Y entre esos derechos está el derecho a la privacidad. Entonces tienes a los niños diciendo, no revises mis cosas, porque es mi derecho tener mi privacidad. Yo quiero que tú y yo le hubiéramos dicho eso a mi mamá o a tu papá o a tu mamá o a tu papá, pues me vuela la chancla. O sea, privacidad tus narices. Si algo no está bien, yo voy a revisar. Pero la gente no ha entendido que no es esa revisión por revisar, sino porque estás preocupado por tu hijo. Ahora les dicen que no hay derecho. Entonces, cuando nos enteramos de esto, en los grupos de padres que tengo en Telegram, empezamos a preguntarle, oigan, mamás, pregunten de este. Y te das cuenta que en todos los estados de la República estaba sucediendo lo mismo. Entonces, no es casualidad. No es casualidad. En el mismo libro de texto es honrar a la Santa Muerte. En los libros de texto encuentras que por encima de la religión católica, que le recuerdo a la gente que el 70% de los mexicanos somos católicos, y que la alegata es que la educación es laica. No, no, señores, la educación no es laica, es anticatólica. Porque con lo único que se oponen es con el catolicismo. Nada más. Porque pueden hablar de rituales mayas, pueden hablar, digo, lo vimos ahora con la Suprema Corte. Sí. El otro día me mandaron los papás ahora antes de, maestros más bien antes de entrar a clases, un videíto, que por ahí en mi canal está, lo analicé, que les hicieron llegar al Consejo Técnico Escolar. Y empiezas a ver el video, y mira tú qué curioso, la educación es laica, pero nos basamos en la teología de la liberación. Bueno, Dices, entonces, ¿cómo por? ¿O de dónde es laica? Y te topas con cosas, tú, Jorge. Hay un dato muy curioso. Tengo aquí un libro, múltiples lenguajes, porque los tengo todos. A ver si se alcanza a ver. Aquí, creo que se ve tengo que, muy borroso, sí, pero tengo que encontrar quizás, el enfoque. Bueno, no, quizás creo que aquí, ahí mira, se aquí ve un está. poquito mejor. Detectives geniales. Si lo alcanzan a ver ahí. Ok, Detectives Geniales S.A. S.A. Ok, y acá también, todo es detectives. Sí, se ve, creo que un detective y un gato. Sí, sí, sí. Después, si quieres, te paso la captura de pantalla, pero esto es. ¿Por qué lo traigo a colación? Todos los libros de primaria tienen ejercicios para ser detectives, espías o investigadores. Y todos los libros, sin faltar grado, cómo guardar un secreto. Hay secretos buenos y hay secretos malos. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo? Todos los libros, sin excepción, te hablan de las familias, la diversidad de las familias. Pero curiosamente la única familia que no existe es la tradicional, porque acuérdate que es opresora. Familia homoparental, lesboparental, familias extendidas. O sea, puede haber más de dos papás, más de dos mamás. Digo, familias diversas. Dices tú, ok, está bien. ¿Y la familia tradicional? No, esa es opresora. Y es todos los años, Jorge, todos los años. Por eso cuando platicamos tú y yo la primera vez te decía, este tema da para aventar para arriba. O sea, niños, eso está en primera primaria. Cuarto de primaria, Jorge, les están hablando de métodos anticonceptivos. Ubiquemos qué niños y qué edades están en cuarto de primaria. Entras a los 6 años. A los 7 estás en segundo. A los 8 estás en tercero. A los 9 estás en cuarto. 9 años.
¿Qué necesidad tiene una niña o un niño de 9 años de conocer sobre condones, sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre prevención del embarazo? ¿Qué necesidad, joven? Si hay, probablemente en esa edad ni siquiera les ha bajado el periodo a las niñas. En quinto de primaria, bueno, en tercero de primaria, y tengo los audios de las mamás viniendo a hablar conmigo, de sus hijos moldeando penes con plastilina, en tercero de primaria. ¿Qué necesidad? Quinto de primaria, maqueta del pene. ¿Te acuerdas? Yo les digo, ¿tú te acuerdas cuando tú y yo íbamos a la escuela que hacíamos esta maqueta del volcán con Alka-Seltzers? Híjole, yo me acuerdo de mi primaria, yo cómo lo O disfruté. con bicarbonato. Sí, sí, o bicarbonato, porque esperabas que llegara, o sea, desde cuarto ya sabías que en quinto ibas a hacer esa maqueta. Y esperabas llegar porque era divertidísimo hacerla con tus cuates, con tus amigos de grupo, y echarle el bicarbonato o echarle el Alka-Seltzer y terminar todos bañados. Era muy divertido. Ahora la sustituyeron. Ahora tienes que hacer una maqueta del pene con una liga y con una bolsa de líquido blanco. Jalas esa liga, el pene hace la función de erectarse y al momento de erectarse tiene que aventar ese líquido blanco. O sea, la eyaculación. Entonces estamos hablando de niños de 10 años. 2 puntos aquí. La Organización Mundial de la Salud considera adolescentes a los niños desde los 10 años. Por eso cuando les digan, es que eso es de los adolescentes, no se dejen engañar, porque les están hablando desde los niños de 10. Okay. Yo les digo a los papás cuando estoy en el curso con ellos, pónganse en su niño de 10 años, porque los niños no dejan de ser niños, no dejan de ser curiosos y los niños investigan por su cuenta. Eso no se lo pueden quitar, es la naturaleza del niño. ¿Sí? ¿Qué va a pasar terminando ese ejercicio a la hora del recreo? Van a correr al baño y le van a decir, a ver, déjame ver si es cierto que eso pasa así. Es la naturaleza del niño. Si sabes a dónde van a llevar esas conductas, porque lo van a querer ver los niños y las niñas, porque las niñas no tienen pene y van a querer saber si eso sí funciona así. ¿A dónde nos está llevando eso? Súmale a que todo, absolutamente todos los libros incluyen que la identidad o que tu persona o que tu sexualidad es una construcción social. ¿A qué suena esto? Tú puedes ser perro, gato o animal. Hay una frase que a mí me da mucha risa y no solo la usan en los libros, sino todos estos progresistas, toda esta gente. El sexo que se te asignó al nacer. Les digo, a ver, ¿cómo? Mm. O sea, tu mamá está en el parto y a la hora que tú expulsas al bebé, el doctor agarra al niño y voltea a una vitrina y dice, ah, pues ganas de que este sea niño, y le pone el aparato reproductor. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo que sucede? Sí, lamento decirte que no. Lamento decirte que al momento que naces, ya vienes con el aparato reproductor. Es una cuestión biológica. De hecho, en los ultrasonidos se puede dar cuenta la doctora, el doctor, Si es niño o es niña, claro, si por es niña supuesto. o es niño, pues. Entonces, este tema de el sexo que se me asignó al nacer, no hay matemáticas, no hay geografía, todos son matemáticas con perspectiva de género, ideología de género, matemáticas con conciencia de clase, matemáticas socialistas, historia. La historia está toda tergiversada de una manera. Bueno, ¿cómo te explico que el Repsamen, que todo el mundo sabemos cómo sucedió el accidente del Repsamen? Bueno, la señora presidenta ya indemnizó a todos y ya le pagó a todo el mundo. Y tú te quedas así como, igual que la línea 12, ¿eh? O sea, literalmente los libros nos pintan que antes de esta transformación
Así casi andábamos en taparrabos y abusaban de nosotros de una manera, bueno, los neoliberales malos, malditos de Malolandia y el gobierno bueno. Te voy a interrumpir. Perdón. Perdóname, no, perdóname, Tony. Pero lo que está haciendo la cuarta transformación, a juicio de un servidor, no es sino el darle continuidad a un programa que comenzó a diseñarse, pongámosle una fecha, a partir de la formalización de la Organización de Naciones Unidas como un proyecto de gobierno Ujú. mundial en el que yo les invito a quienes nos están viendo que revisen los estatutos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cómo, es un paréntesis, y cómo se Sí, sí, sí. establece ahí que todas las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son obligatorias, se les llama legalmente vinculantes, pero bueno, Bien. Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, Organización para la La Educación, UNICEF, la La UNICEF, Cultura, la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, etcétera. Bueno, a donde quiere llegar tu servidor es que no hubiéramos llegado a este nivel de perversión terrible. O sea, más horrible. aquel que escandalice a los niños, más le valdría no haber nacido y mejor sería que le ataran una piedra alrededor del cuello. No hubiéramos llegado sin los niveles graduales previos, que incluso fueron aplicados al pie de la letra. Voy a hablar de México por todos los gobiernos mexicanos. Por ejemplo, no podríamos tener estos libros de texto si no se hubieran impuesto en el gobierno de López Mateos. O no tendríamos este invierno demográfico, este envejecimiento progresivo de la población mexicana, sin las políticas antinatalistas de Luis Echeverría o después de Miguel de la Madrid, etcétera. La Porque, familia pequeña vive mejor, que no se le claro, olvide a la gente esa frase. ya escucho lo que dicen los de la 4T. Ah, entonces los neoliberales eran buenos y santos. La verdad es que su servidor considera que unos y otros forman parte de una misma maquinaria y que lo único que hacen es fanatizarnos, es que nos venden un discurso de buenos y malos, donde nosotros quedamos siempre como los buenos porque somos como dioses, donde somos infalibles y estamos esperando efectivamente a que venga un Mesías. Y ahí en la venida del Mesías ya no le sigo, lo dejo en un plano incluso geopolítico y te devuelvo la palabra. A ver, ciertamente el niño pues le dice al papá, yo ya tengo dinero, pero hay un complemento a todo esto que viene, si no me equivoco, desde los 90 o finales de los 80. Si tu papá te reprende, si tu mamá te reprende, denúnciala. Y entonces ese primer antecedente le da mucha fuerza a la subversión, voy a llamarle así, infantil dentro de la familia. Lígalo con lo que acabo de mostrar, con los espías. Ahí está. Ahí está. ¿Y cuántos niños no te dicen, te voy a echar al DIF? Si me pegas, te voy a denunciar en el DIF. Yo me acuerdo que mi hija, más chiquitas, no ahorita, más chiquitas me decían eso. Yo le decía, órale, sale, tráemelos, a que veas. Y también, como mis hijas me conocen perfectamente, pues ni de lo que lo harían, ¿verdad? Saben cómo soy. Pero, ¿a qué voy? Lo que acabas de decir es una completa realidad.
De hecho, estoy por publicar un libro que justamente habla de esta evolución, porque yo siempre lo he dicho, que hizo Morena. Morena solo metió el acelerador, ¿eh? O sea, ni crean que esto es nuevo. La gente no crea que esto es nuevo. ¿Quién trajo la educación sexual integral a México? Con el pretexto, porque ese siempre ha sido el pretexto y lo van a escuchar todo el tiempo, prevenir el embarazo infantil y los abusos de los menores. Cifras que no han disminuido, aclaro, han aumentado. Ujú. Y los embarazos adolescentes e infantiles han aumentado. ¿Por qué? Porque están despertando a los niños a la sexualidad más pronto. Bueno, pero eso es punto y aparte. Esto viene, me voy más atrás, desde Lázaro Cárdenas. Sí, Lázaro claro. Cárdenas hay que recordar que en su constitución, en las modificaciones que hizo, él puso, México recibirá una educación socialista. Después se modificó y se quitó ese párrafo, pero así aparecía. Entonces, yo les digo, en México ninguno ha sido oposición, son competencia, porque ofrecen exactamente lo mismo, nada más lo que se están peleando es quién está en el poder. Es lo único que se están peleando, porque son exactamente lo mismo. Entonces decía, la educación sexual integral la trajo Felipe Calderón. El lenguaje inclusivo nos lo trajo Vicente Fox. Chiquillos y chiquillas, y todo el mundo lo aplaudimos en ese momento. Hoy no es solo chiquillos y chiquillas, es todos, todas y todes. Y es personas menores de edad, ya no hay niños, ya no hay niñas, son personas menores de edad. Lo que la gente no alcanza a ver, la perversión detrás de eso, es que tú le estás dando una personalidad jurídica y la capacidad de decisión al niño. Y si a eso le sumas que están promoviendo, acaban de hacer la semana pasada una campaña supuestamente para el abuso infantil y toda esta cuestión, una jornada nacional, Jorge. ¿Y de qué crees que se trató esa jornada nacional? Del consentimiento. Súmalo a personas menores de edad que están buscando. ¿A quién le están entregando a nuestros hijos? A los A los pedófilos, a los patófilos. totalmente, totalmente. Y a eso súmale una tercera. Les hablan a los niños de todos los derechos que tienen. Y no conformes con eso, entregan en las escuelas una cartilla de derechos sexuales. ¿Y quién le están entregando a los niños? A los pedófilos totalmente. Totalmente. Pero los papás, hubo muchos papás que me decían, es que está bien que les informen a los niños, porque se los vendieron como un semáforo de donde sí debías tocar y donde no debías permitir que te toquen. Mismo semáforo que dieron desde el kinder hasta la prepa. ¿Cómo le das el mismo conocimiento a un niño de kinder que a un bachiller? No hay manera, no hay manera. Pero les hablaron del mismo semáforo del cuerpo. Nomás cambiaron los dibujitos, unos se veían más tiernos, otros más reales, ¿no? Pero era el mismo. Dices tú, y empiezas a revisar los materiales y te das cuenta que el meollo del asunto era el consentimiento y el meollo del asunto era decir lo que dijo una señora española que me cae muy mal, que se llama Irene Montero: los niños, las niñas y los niñes tienen derecho a tener sexo. Espérame tantito. Y claramente hay lecturas desde primero de primaria que dicen, nadie puede tocar tu cuerpo si tú no quieres. No, señores, nadie puede tocar el cuerpo de un niño. Punto, se acabó. Ni aunque el niño diga que quiere, no lo puede tocar. Se acabó. Porque el que lo haga es un pervertido, porque el que lo haga es un pedófilo. Y se le dice cómo es. Entonces, toda esta jornada nacional se trató de consentir. Mira tú qué bonito lo vendieron, ¿no? Y mientras Deja- los niños, y mientras los niños con este semáforo dicen, tú no me puedes tocar si yo no quiero. No, niño, nadie te puede tocar. Yo siempre les digo, a los niños no se puede tocar. No se pueden tocar, no se deben Exacto. tocar. Déjame decirte algo más, Ujú, porque al referirnos a los pedófilos o a los pedófilos, ujú. por extensión, podemos ver que se les abren las puertas a las redes de trata de niños Por supuesto. y se les abren las puertas a quienes se suman a la trata de niños
Por con el supuesto, tráfico de drogas. por supuesto. Es más, me decía una, una antigua senadora en alguna entrevista, ella se llama Rosy Orozco, no es católica, ella, Mm, decía, la víctima de trata es, en términos de negocio sucio, mucho más atractiva para los criminales que una dosis de droga, por supuesto, porque por una dosis reciben y se acaba, pero a una víctima es una vez y otra vez y otra vez y N veces. Y entonces totalmente. estos lo que están haciendo es prácticamente, voy a hablar ahora en términos corporales, poner en bandeja de plata a nuestras niñas y niños para que vengan los peores de los peores a abusar de ellos, porque además nuestros niños y niñas van a dar su consentimiento. Es Exactamente. luciferino. Totalmente, Jorge, totalmente. Y la gente, eh, hay que entender y hay que tener claro, papás, la educación se da en casa. La formación en valores se da en casa. La escuela es solamente, o debería de ser solamente, ese lugar donde nuestros hijos adquirieran conocimiento académico. No más. Para eso era la escuela. Hoy por hoy hay dos cosas. Uno, y perdón que lo diga, Jorge, papás desatendidos de sus hijos que van y dejan a los niños en la escuela y dicen, hay que los eduquen. Una. Y dos, las nanas virtuales, los celulares. Todo el mundo agarra y le avienta la nana virtual a los niños con tal de más. Y yo lo digo claramente, Jorge, esos 20 minutos que le pudieran dedicar a sus hijos cuando llegan de trabajar, porque todos llegamos cansados, Jorge. Todos llegamos agotados, todos llegamos exhaustos, todos llegamos hartos del tráfico, con hambre, con sueño, lo que tú quieras. Pero papá y mamá que me escuchan, hoy esos 20 minutos, 30 minutos, que le dediquen a sus hijos para saber de qué le hablaron en la escuela, porque lo que le estoy diciendo está pasando en la escuela, esos temas les están hablando, para saber qué piensa y opina su niño de esos temas que le hablaron en la escuela, probablemente le puedan salvar la vida a su hijo. Así de feo suena, Jorge, pero así de reales. Dedíquenle ese tiempo a sus hijos. Dedíquenle ese tiempo a sus hijos. Sobre todo, y hay algo fundamental, Jorge, que lo hablábamos antes de entrar al aire, yo quiero que los papás hoy les quede eso parte de nuestra primera plática. Padres de familia entiendan la diferencia entre el concepto de libertad real y el concepto de libertad creado por Lucifer. La libertad real es ser libre haciendo lo correcto. Esta libertad que nos vende Lucifer de yo puedo hacer lo que yo quiera sin consecuencias, no es correcto. Y lo voy a ejemplificar muy fácil, Jorge, porque yo creo que con ejemplos es como la gente a veces permea un poquito más estos conceptos que tienen tanta profundidad. Hay dos hombres. A los dos se les dio la libertad de elección de tomar alcohol. Y restrictamente. Si usted puede tomar alcohol todo el día, todos los días. Este dijo, no, yo no quiero tomar alcohol todos los días porque no es correcto. A lo mejor me tomo una copa cuando voy a alguna reunión, pero hasta ahí, ¿no? O sea, yo no tomo alcohol todos los días. Va. Y este, en el ejercicio de su libertad, que así te lo venden, decidió tomar alcohol todos los días, a todas horas, y le da placer y lo hace sentir feliz de momento. Y se pone unas guarapetas y unas fiestas tremendas. Vamos a dar un periodo de un año. ¿Qué va a pasar con este y con este? ¿Quién va a terminar siendo más libre?
Así se lo planteo yo a los papás. Claro, porque este no va a estar atado a médicos, a medicamentos, a doctores o a padecimientos. Este sí, ¿por qué? El tomar alcohol irrestrictamente nos puede dar cirrosis, nos puede afectar el hígado, los riñones, te puede dejar sin familia, el corazón, te puede dejar sin familia, porque ser alcohólico te aleja de tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién terminó más libre? La libertad es hacer lo correcto. Esta es la verdadera libertad. Entonces, ¿a qué lo traslado a los niños? Señores, a veces duele decirles la verdad a los hijos, porque duele. Duele sobre todo cuando están llenos de toda esta ideología. Pero señores, yo prefiero, en buen mexicano, una vez colorada y no 100 descoloridas. Hablemosle a los niños con la verdad. Enseñémosle a los niños la verdad. Démosle valores católicos sobre todo, que es algo que a la gente le cuesta trabajo entender. Pero mientras Dios permanezca en el centro de nuestras vidas, señores, estas ideologías no permean a nuestras familias. Pero hay que tener a Dios en el centro. Hay que saber cómo poner a Dios en el centro. ¿Cómo? Oración. ¿Cómo? Empezando a entender que yo no tengo la capacidad de cambiar el mundo, que el único que puede es Dios. Y en ese momento, tu familia va a estar protegida. Entendamos eso. Gracias. No, gracias a ti, Mariana, pedirte, pedirte que por favor vayas exponiendo los temas que has planteado hoy y que ojalá y ayuden a una familia, a dos, a tres, a las que quieran, a las que Dios permita, porque finalmente, si cuidamos a la familia, cuidamos a México. La verdadera libertad de México está en la libertad espiritual y en la libertad familiar. Nada más hacerte esa humilde petición. Cuenta con eso, Jorge. Vamos a organizarnos, vamos a darnos los tiempos, porque creo que es importante. Mi canal es Mariana BTCH 12 aquí en YouTube. Si no, ponen Mariana Benavides y ahí les va a aparecer mi foto. Estoy con lentes, entonces no hay como mucha pierde. Eh, Ahí hay un montón de temas. Hay un enfoque más académico en mi canal, obviamente, pero el enfoque católico, y quiero que lo tengan claro, siempre termino diciendo, esto se trata de Dios, esto es una batalla espiritual. Tengámoslo claro, tengámoslo claro. Entonces, yo encantada de la vida, vamos organizando esa secuencia para que sea sobre todo útil a los padres. Como yo siempre te digo y lo hemos platicado, la salvación es individual, sí. Claro que sí, yo me tengo que preocupar por mi salvación. Pero si en el camino puedo ayudar a salvar a una persona, a una familia, o a dos, o a tres, o a cinco, mi labor está hecha. Y yo voy a seguir batallando y voy a seguir hablando de estos temas y yo encantadísima de la vida cuenta conmigo para eso. Te lo agradezco y te lo agradecemos quienes forman parte de este canal. Hay quienes llegan y golpean por oficio o por interés. Esos son pagados, esos son Sí, pagados. exactamente, por interés. Pero bueno, hay gente muy buena tanto en tu canal como en este. Y yo nada más terminaría diciendo, ojalá y que me aguante la pila porque ya se va a apagar, que uno de los pilares totalitarios de la Unión Soviética o de la China comunista fue el espionaje dentro de las familias. La Guardia Roja de Mao. ¿Te acuerdas de Por este supuesto, la educación es personaje? eso. Exactamente. Entonces, estos, Para allá así, van. estos, para allá nos quieren llevar. Mariana, gracias. Dios te bendiga. Dios te guarde siempre. Igualmente, gracias a todos los que nos vieron. Un abrazo, Jorge, y con la bendición de Dios y con Dios siempre al frente. Siempre. Como diría San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios?
Y creo que era el santo cura de Ars que decía, si me equivoco, perdónenme, pero el dicho es verdadero, la familia que reza unida permanece unida. unido. ¡Que viva Cristo Rey! Que viva.